Buen día, mi nombre es Alberto Peña Atanasio, soy del grupo 13M13 y voy a presentar la práctica número 2, sensor potenciométrico, correspondiente a la materia de instrumentación. Circuito teórico. Todo el circuito va a estar alimentado por una fuente de 5 volts. Para un correcto funcionamiento se usa un LM317 aquí, que dará un voltaje de referencia de 2.5 volts a los potenciómetros, a este R3 y al R2. Esto para que el circuito sea más estable. La corriente en la línea 1 debe ser de 1 a 4 miliamperes. El potenciómetro R2 variará en cuanto a resistencia y es el que debemos calibrar para que entregue un voltaje V2 que varía también. El potenciómetro R1 va a ser un voltaje V1 constante, que es el V2 donde el ángulo del potenciómetro R2 es igual a 0. V1 y V2 pasan por dos búferes. V1 y V2 son estas como flechas que sobresalen de la resistencia de en medio. Entonces van a pasar por búferes. Si se quitan estos búferes, entonces se corre el riesgo de que los resultados de las siguientes etapas sean imprecisos y o inconsistentes. Luego B1, B2, que son los que salen de estos búferes, pasan por un amplificador con una configuración tipo puente. Las resistencias deben ser del mismo valor y con el mismo porcentaje de error. Esta configuración hace una resta dura de los voltajes. Esto es para tener un rango de voltaje B2 menos B1. Luego, el voltaje resultado de esta resta pasa por un amplificador donde la ganancia se calculará más adelante en las siguientes presentaciones. Y por último, la salida se verá reflejada en un voltímetro y la salida va a ser de 0 a 3 volts. Se hacen los cálculos de la línea 1, donde se obtuvo un BP de 1 volt a través de un divisor de voltaje y una corriente simplemente usando la ley de Ohm. Cálculo de RF para que el rango de medición vaya de 0 a 3 volts. Se calcula la amplificación de RF o el último amplificador de la siguiente manera. B1 es el voltaje donde la aguja del potenciómetro calibrada está en 0 grados y B2 es el voltaje donde la aguja del potenciómetro calibrado está en 180 grados. Se saca la amplificación con esta fórmula, 3 volts entre el rango y se obtienen 4.846 veces. Se despeja a RF de esta fórmula y se obtiene 3.792 kiloohms. El valor de esta resistencia es este y se ocupa también esta resistencia para calcular la amplificación y el valor de RF. Bueno, aquí se tiene el circuito físico, el potenciómetro graduado teórico. Ahí tenemos el potenciómetro que irá de izquierda a derecha. Y es importante recordar que el potenciómetro tiene una zona muerta de BP2 a BP max y de BP1 a BP min, donde solo hay movimiento mecánico pero no variación de resistencia. Debemos despreciar dichas zonas muertas, por eso se obtiene B1, B2 y el rango. Aquí tenemos el potenciómetro graduado físico, el que se construyó. Y bueno, finalmente llegamos a la parte del funcionamiento. Aquí se puede notar claramente que el voltímetro está conectado a, la tierra del circuito y a la salida final de todo el circuito, que sería, regresémonos, esta. Bueno, y antes de iniciar, cuando se hace la resta de B2 menos B1, no dan los 0 volts exactos, entonces se tiene un voltaje offset. Ese voltaje offset se amplifica y es por eso que aquí, cuando la aguja está posicionada en 0 grados, el voltaje no es exactamente igual a 0 volts. Entonces es por eso, pero para los siguientes valores sí funciona perfectamente. Bueno, comencemos. Ahí era lo que decía, que está en 0 grados y pues hay 0.16 volts en lugar de 0. Ay, perdón, me regresé. Bueno, aquí estamos moviendo a la aguja a 30 grados. Una disculpa.
Estamos moviéndolo a 30 grados para que nos den los 0.5 volts. Y ahí están. Los 0.5 volts y los 30 grados. Ahora se mueve a 45, donde debemos obtener 0.75 volts. Y ahí está, 45 grados, 0.75 volts. Ahora vamos hacia 60 grados, donde debemos obtener 1 volt. Y por último, vamos a 90 grados, donde se deben ver 1.5 volts a la salida. Y ahí está, perfectamente en sincronía. 90 grados, 1.5 volts. Ahora movemos la aguja para que vayamos a 120 grados y nos tiene que dar 2 volts. Ahí se ven claramente. Ay, una disculpa. Ahí está. Ahora iremos a 135 grados para que se vean los 2.25 volts. Ahí está. Perfectamente bien sincronizados. 2.35, 2.25. Se irá a 150 y da los 2.5 volts. Por último, se irá hasta 180, donde se tienen 3 volts. Y ahí está. Y cabe recalcar que aquí el voltaje es negativo porque se conectaron las terminales del voltímetro o el multímetro al revés, pero lo que nos importa simplemente son los valores que arroja, no el signo. Bueno, y pues por último se tiene la tabla de valores obtenidos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.